tarde se conoció la información de que la Corte Suprema de Justicia había anulado la sentencia contra Diego Massi, que había sido condenado a pagar una multa a favor de Natalia Espinosa, la entonces ministra de Educación de la provincia, más tarde secretaria de Medio Ambiente de la provincia, la suma de 90.000 pesos porque había divulgado videos que habían sido grabados por ella misma, por Espinosa y por su esposo, en la que contaban aspectos de su viaje de la luna de miel. Lo cierto es que con un dictamen del Procurador General de la Nación, que mandó a dictar una nueva sentencia al Superior Tribunal de Justicia de San Luis, la Corte, falló favoreciendo la postura de Massi. Y le pedí al doctor Ricardo Endeiza, que es el abogado de Diego Massi, que me atienda, porque me parece que el Procurador General adoptó las mismas posturas que había esgrimido precisamente el doctor Endeiza cuando, tras el rechazo del Superior Tribunal de Justicia en un fallo de casación a las pretensiones de Massi, decidió recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Endeiza, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Mario. Muy buen día para usted, para los que lo acompañan y para toda la audiencia. Muy bien, realmente. El viernes, cuando conocí la información, le dije a Massi que era un alivio para todos los periodistas, ¿no? El fallo que se ha dictado anulando el precedente que se sentó aquí en San Luis. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Tiene que resolver de nuevo el Superior Tribunal? Claro, a ver, ahí la Corte Suprema ha decidido, bueno, como usted bien lo decía, hacer lugar al recurso de queja, el que nos obligaron a ir realmente con las tropelías y barbaridades que hicieron acá en el Poder Judicial de San Luis, cuando nos denegaron el recurso extraordinario federal, nos quisieron impedir ir a la Corte Suprema. Así que tuvimos que ir con una queja que es como la última oportunidad que el sistema nos da de llegar. Bueno, llegamos, la Corte declaró admisible nuestra queja, le hizo lugar, declaró procedente nuestro recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia. Y ordenó la remisión de esta sentencia, en la cual marca algunos principios de cosas que debieron tenerse presentes y no se tuvieron presentes, y que por medio de quien corresponda, que entiendo que es un superior tribunal de justicia, en el que seguramente va a tener que estar integrado por los subrogantes legales, porque estos jueces ya se han preopinado, va a tener que dictar un nuevo fallo, pero ya con arreglo a lo que ha dicho la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ¿qué les ha dicho? Es escueto, pero es muy duro el fallo de la Corte Suprema. Les ha dicho, ustedes no han aplicado el precedente Casal. Este precedente Casal, Mario, para que usted entienda, quizá uno ve un párrafo y dice, ¿qué significa esto? Pero Casal es uno de los máximos fallos que han venido a cambiar todo nuestro sistema de protección de garantías constitucionales establecidas en los tratados constitucionales, y data del año 2005 y tiene que ver con que el recurso de casación, tanto en sede nacional como en sede provincial, debe realizar una revisión íntegra del fallo y de todos los elementos planteados. ¿Por qué? Porque esta es la única forma de garantizar el derecho a la defensa y a la revisión por un tribunal superior de las sentencias. Es la doble vía, ¿no? Exacto, es la doble instancia. Doble instancia. De la doble instancia. Para un condenado, ¿no? Exactamente. En sede penal es un requerimiento de los principios más elementales de los derechos humanos. Bueno, en San Luis no ocurrió. Y acá le dice, usted no lo hizo, y cuando no lo hizo, ¿qué no vio? No vio el agravio que usted estaba condenando a una persona que tenía una exención de responsabilidad. ¿Por qué? Porque estaba difundiendo una actividad de un notorio interés público, como lo dice el procurador, de notorio interés público. El procurador en su dictamen dice
que es innegable que visto, me quedó grabada esta palabra, la altísima función que ocupaba la ministra, es de evidente interés público la cuestión, y que esto afecta claramente la libertad de expresión, por lo cual le anulo el fallo y lo remito para que usted, teniendo presente la causal de exención que dice que a Massi lo condenaron, como usted bien dijo, por un delito que es la difusión indebida o la revelación de secretos, pero ese último, ese delito que está tipificado en el artículo 155 del Código Penal, en su último párrafo dice que está exento de responsabilidad el que hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Bien, precisamente el procurador y la Corte, al decir en esta pequeña frase, les ha dicho claramente este es un tema de interés público, con lo cual ustedes deben tener presente que no pueden aplicarle una sanción penal y que por otro lado, al haberlo hecho, están violando todas las garantías de la libertad de expresión establecidas tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales que puntillosamente se encarga de citar en el fallo. Claro, además le dice una cuestión que para mí es muy grave, que es como si les dijeran, ustedes han sido deshonestos al aplicar, al pretender aplicar jurisprudencia internacional, pero a partir de determinados párrafos y no atendiendo a la verdadera naturaleza del caso de Amico y Fontevecchia. Exactamente, porque nosotros lo marcamos en las presentaciones que hicimos, que realmente tratar de utilizar Fontevecchia y D'Amico, que es un caso, un leading case de tremenda importancia en cuanto a la garantía de la libertad de expresión y al establecer que los funcionarios públicos tienen un estándar acotado de intimidad y que están sometidos al escrutinio público permanente por ser funcionario público y que asumen esa responsabilidad al aceptar los cargos, no lo quisieron usar en forma indebida, y precisamente esto no lo deja pasar el procurador cuando les dice, ustedes mismos que están citando Fontevecchia, en el párrafo anterior a lo que ustedes están citando para tratar de sacarlo de contexto, les está diciendo que los funcionarios públicos tienen un estándar de intimidad acotado. Entonces ha sido realmente ahí enmarcar eso, y yo creo que el fallo de la Corte al mandarlos a releer el precedente Casal respecto de cómo debieron analizar el caso, ha sido muy muy duro, y no olvidemos que... Ahora ya lo llevo a eso. Les recuerdo a la gente que en el caso que estábamos hablando de Amico Fontevecchia, son dos periodistas, uno el propietario de la editorial Perfil, el otro era director de la revista Noticias, cuando divulgaron las fotografías en las que aparecía Carlos Mesa, más tarde Carlos Menem, en la residencia de Olivos con el presidente de la Nación, cuando todavía no había sido reconocido como hijo del expresidente, ¿no? Exactamente, para que la gente lo ubicar, después ha tenido trascendencia pública, quizás más por cuestiones vinculadas con el espectáculo, y demás, es Carlos Nair Menem, el hijo de Carlos Menem, que como usted bien dice, era Carlos Mesa en aquel momento, y la Corte, ¿qué estableció la Corte Interamericana? Que era un tema de interés público, dos cosas que se aplican al fallo Espinosa, que era un tema de evidente interés público porque la conducta del presidente de la Nación a ese respecto era importante, pero por otro lado, lo mismo que Espinosa, que se filmó, subió el video, lo difundió y después se queja, en este caso le hizo, no puede venir a plantear esto usted, que aparte de tener un estándar acotado como funcionario público, despreocupadamente permitió durante años que se publicaran fotos de este niño hasta en la página oficial de la Presidencia de la Nación o en información de la agencia TELAM. Entonces usted, que ha actuado con evidente despreocupación, no puede venir ahora a reclamar. A Espinosa le dice lo mismo. Si usted ve el dictamen del procurador, el procurador dice que ella misma subió voluntariamente, que se filmó y demás el video que posteriormente por su interés público difundió Massi. Y ahí permítame que estamos en esto, que hay otro leading case que a mí me molestó mucho desde el principio, la utilización, y la Corte la quiso hacer, y el procurador
lo dejó bien claro, que es el leading case de Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida. Exactamente al revés, le dice. Exactamente al revés, y lo deja bien claro el procurador. Y acá en San Luis lo usó la juez de primer grado, Laura Molino, y el Superior Tribunal. Hoy le van a dar acuerdo. Hoy se va a iniciar el trámite. El trámite para designación. Se va a iniciar el trámite de su designación. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Realmente sería una vergüenza que después de esto la premien por esto. Lo que le dice, por eso digo que me parece que hay hasta un reto a la honestidad intelectual, porque dice el caso Balbín es exactamente al revés. En el caso Balbín entraron a la sala de terapia intensiva, lo fotografiaron a él y después difundieron la fotografía a través de la revista Gente, ¿no? En la tapa, etcétera. Ese fue el caso de Balbín. En este caso fue ella misma la que se filmó. Exactamente. Y eso lo deja bien claro el procurador. Y tal cual usted lo dice, eso, a ver, a nosotros, a los abogados, en los códigos de ética, nos sancionan por tergiversar fallos o por dar en forma parcializada y desvirtuando el contenido de jurisprudencia que citemos en apoyo de nuestros derechos. Bueno, la Corte Suprema le ha dicho al Superior Tribunal de nuestra provincia que ha hecho eso. Y el Procurador General de la Nación le ha dicho eso. Es que no lo había visto así, pero es así, es un caso de deshonestidad intelectual absoluta. Y bueno, pero aquí estamos hoy con este fallo y creo que realmente es muy importante para no solo para Masi, sino para como usted lo decía, para la libertad de expresión en San Luis, ¿no es cierto? Y sobre todo como un mensaje de que las luchas hay que darlas hay que insistir y que en un momento estos atropellos propios de una justicia acólita al régimen encuentran su límite, nosotros íbamos a ir, yo tenía muchas expectativas de que en la Corte Suprema, atento a los antecedentes y lo burdo, como usted bien lo marca, tratar de citar Fontevecchia a favor de este tema era una grosería casi intelectual, pero si no íbamos a ir hasta la Corte Interamericana y sé que vamos a tener recepción favorable, así que... Ahora, doctor, bueno, vuelve a producirse un hecho en el que el Superior Tribunal queda alineado políticamente, digamos, con el gobierno al haber hecho algo que no debió dictar, como lo ha señalado el Procurador General y la Corte Suprema. Se repite una situación con otras conformaciones que hemos vivido con anterioridad en San Luis sobre la dependencia del poder judicial. ¿Qué es esto? Si yo voy por mi divorcio, por algo, no se va a meter el gobierno, pero cuando en estos casos sí se mete el gobierno. Claro. ¿Qué consecuencias tiene esto para el Superior Tribunal? A ver, yo creo que hay consecuencias que no creo que ocurran, pero algunas serían propias hasta de la dignidad, ¿no? De tomar actos propios ante semejantes cuestiones, otras que tampoco creo que ocurra, que se den cuenta de que ya no podemos seguir con este modelo. Y el otro, hay otra que es si se pudiera, se está analizando si es causal o no de juicio político. Y creo que la otra que es la que nos queda, yo quiero darle una visión optimista, que es ver que si bien Diego tuvo el empuje, tuvo la garra, tuvo el apoyo de personas que no para mí sería también una deshonestidad no decirlo como usted, Mario, como usted, que no fueron muchos, que desde el primer día se puso a su disposición, y que yo personal, ya no de lo profesional, sino desde lo personal, sé lo importante que ha sido para Diego que una persona de su prestigio se ponga a su disposición, y no porque fueran amigos, ¿no? Sino porque estaba en juego tenemos mucha diferencia. La libertad de expresión, y él me lo decía, él me lo ha comentado, pero no vamos a hacer de esto una cuestión personal, pero me dice, mira, más allá de todas las diferencias, gente que es mucho más amiga mía no se comunicó, dice, y
y Mario Otero desde el primer día estuvo a mi disposición. Y por otro lado, yo creo que nos impone a todos el seguir adelante en esta lucha que muchos llevamos porque esto de una vez cambie, por tener un San Luis con división de poderes en serio, es una obligación que tenemos, ¿no? Y con independencia de poderes. Creo que a partir de ahí vamos a sentar las bases del San Luis del futuro y de la salida de este sistema que en el que vivimos, ¿no es cierto? Lo vuelvo al tema estricto, gracias por la referencia, doctor. Lo vuelvo al tema estricto del proceso de Massi. ¿El procurador debe volver a emitir dictamen o no? Entiendo que siempre para que el Superior Tribunal se pronuncie debe ser oído el procurador. Entiendo que el procurador va a tener que dictaminar. El procurador entiendo que va a tener que dictaminar. ¿Un subrogante? Un subrogante también. Seguramente es uno de los alguno de los fiscales de cámara o demás. Pero entiendo yo que están bastante acotados y marcados. No creo que vayan a intentar cometer alguna otra tropelía, porque evidentemente la Corte Suprema ya ha dejado muy acotado, y el Procurador General de la Nación, que el Procurador General de la Nación, veamos la diferencia entre lo que es un sistema en el cual las instituciones funcionan. El Procurador General, usted ve el dictamen del Procurador de San Luis y el dictamen del Procurador General de la Nación, y realmente marcan diferencias muy claras. Acá es casi una cuestión formal. Es decir, sí, se ha analizado todo, se ha visto, sí, no se ve que se hayan violado la garantía de Massi. No se ve que haya habido irracionalidad en el fallo. Y dele para adelante para consumar la voluntad del señor feudal. Allá en cambio usted, viendo el dictamen del Procurador General de la Nación, vio que se hace un análisis pormenorizado, y la Corte Suprema lo ha tomado, porque cuando la Corte Suprema dice oído el Procurador General de la Nación, allá tiene ese significado, que ha sido oído, y que todo el dictamen del Procurador es el que hace llegar a esa resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que entiendo que esos son los pasos que siguen, pero que están muy acotados, porque imagínense que después de semejante indicación de la Corte, previo dictamen del Procurador General de la Nación, donde le dice, usted debe tener en cuenta la exención de responsabilidad por tratarse de un tema de evidente interés público, y le dice, está violando uno de los pilares fundamentales del sistema republicano, como lo tiene dicho la Corte Interamericana, evidentemente no les queda otra que dictar ese fallo, porque si no, iríamos de nuevo a la Corte, y ahí yo ya creo que se produciría una situación de una gravedad institucional inusitada, así que entiendo que va a ser ese el camino. Mire, Roberto Pagano, que aquí en San Luis ha llevado alguna causa, me parece que del diario El Popular, me parece que fue él, sobre el tema de la distribución de la publicidad, escribió una nota de opinión ahora el fin de semana, y él dice, en esa opinión dice que ahora el Superior Tribunal va a tener que revocar la sentencia anterior y resolver a favor de la libertad de prensa, que es lo mismo que fallar a favor de Massi. Sin embargo, más allá de esto, que posiblemente esto es lo que va a acontecer, no es que la Corte les dijo tienen que favorecerlo a Massi, sino que dijo hagan un fallo que contemple toda esta cuestión que usted me decía recién. No, el fallo le dice, el fallo lo que le dice es, usted por el fallo Casal incumplió su deber de realizar una revisión integral. Esta revisión integral no es nada, ni más ni menos que la garantía de la doble revisión o de la doble instancia en materia penal, para salvaguardar las garantías de los derechos humanos, uno de los derechos humanos más básicos, ¿no?, que es el de la defensa en juicio de los derechos. Y le dice, usted dicta un nuevo fallo, no entendiendo en vista Massi, dicta un nuevo fallo en el cual no mire para otro lado, no se haga el tonto, claro, y haga una revisión integral de los agravios, en el cual
aplique la exención de responsabilidad por tratarse un tema de interés público y no afecte la libertad de expresión. Eso es lo que le dice. Ahora, en el caso del fallo del Superior Tribunal, fue la doctora Monterrizo la autora de, digamos, de los votos, del voto al cual adhirieron todos los demás miembros del Superior Tribunal. Realmente en algún caso es como que mirara para otro lado, ¿no? Cuando hace reproducción digamos, de parte del expediente anterior, un copia y pegue de testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Como buscando darle más fundamento a lo que hicieron. Sí. ¿O me equivoco? No, absolutamente busca eso y hace una visión absolutamente parcializada. Y no nos olvidemos de esto. La doctora Laura Molino, que es la que dictó el fallo de primera instancia, porque solo buscan justificar eso. Y a la doctora Laura Molino todas esas cuestiones se las planteamos en el debate oral. Y olímpicamente miraron para otro lado y realmente con un nivel de arbitrariedad y de soberbia supino, no las vieron en el mismo debate oral. Después cuando nosotros planteamos la casación intentaron decir que no correspondía el recurso de casación, que era extemporáneo. Tuvimos que ir a una cámara de apelaciones que nos dio la razón y allí pasó al Superior Tribunal. No querían que llegara a la Corte. Y en la casación tal cual hicieron una visión absolutamente parcializada, tergiversando fallos y demás, y en la cual no tuvieron, pero ni siquiera analizaron ni un párrafo para analizar y decir por qué no se aplicaban todos los precedentes de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana referidos a la libertad de expresión, que van de estos fallos que hemos estado hablando de Fontevecchia, está el caso de Kimmel es el caso de un periodista que escribió un libro sobre la desaparición de los padres, de los sacerdotes palotinos, la masacre de San Patricio, que fue condenado por una persona que se sintió afectada. Y allí la Corte Interamericana sancionó a la República Argentina precisamente por esto, porque dice que no salvaguardaban la libertad de expresión y que los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de los funcionarios. Nada de esto, ni la teoría de la real malicia de la Corte Suprema, ni el fallo Campillay, que son todos precedentes que hacen al avance que se da en nuestro país respecto de la libertad de expresión, fueron tenidos en cuenta, pero ni mencionados. De hecho, le agrego una cosa que a mí en su momento esto es casi una burla. Dijo que tanto que no era aplicable ni Campillay ni la teoría de la real malicia. ¿Por qué? Porque habían sido fallos en los cuales la información que se había difundido no era veraz. Y en este caso no se aplicaba porque no había duda de que la información que más se había difundido era veraz. Por eso no se le aplicaban. Cosas así hemos debido leer y atravesar, y bueno, y hoy por suerte se ha hecho justicia. Gracias, doctor, por atenderme. Muchas gracias. Por favor, gracias, Mario. Un saludo a todos los que lo acompañan, a todos los que lo escuchan. Y nuevamente, sobre todo en nombre de Diego Masi, gracias por el apoyo que usted como un referente del periodismo independiente de San Luis, en lo personal, sobre todo le ha prestado, que yo sé que ha sido muy importante para él. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctor. Igualmente. El doctor Ricardo Endeiz, abogado de Diego Masi, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.